Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Damos inicio al fascinante libro Expedientes X, Colombia, del escritor Esteban Cruz Niño. Este es un libro perfecto para aquellos que les gusta escuchar e indagar más sobre temas paranormales y de misterio. El autor recoge vivencias ocurridas en Colombia y queremos compartir este aparte contigo. ¡Hey! Acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. Existen zonas que atraen la atención del público desde hace milenios y que existen en Colombia. Y Colombia es rica en este tipo de espacios. Son pocos quienes han dedicado su tiempo a darlos a conocer. Uno de estos lugares es el Infiernito, ubicado a 5 kilómetros del área urbana de Villa de Leyva, Boyacá, y que está compuesto por más de 30 monolitos de piedra alineados milétricamente, en cuya base son visibles las huellas de sus constructores. Estos monolitos apuntan al firmamento y entrañan docenas de enigmas, pues no está claro todavía su uso, y su construcción tiene una antigüedad mayor a 2000 años, es decir, es anterior al desarrollo de la civilización muisca. Es acerca de este tipo de misterios que el señor Esteban se ocupa en este libro, realidades palpables o que fueron registradas. Todos estos casos están basados en informes oficiales que pudieron haber retratado la realidad y que son presentados en las siguientes líneas con rigor periodístico. Lejos de la gran cantidad de brujos y estafadores que pupulan en las emisoras de radio y programas de televisión, estos documentos estuvieron prohibidos y clasificados y solamente salieron al público entrado el segundo milenio. El autor Esteban Cruz Niño trae a colación folios que contienen datos sorprendentes y que nos llevan a reflexionar sobre la consistencia del cosmos y nos transportan a otro universo que tal vez solo exista en nuestra mente o simplemente se aleje de nuestra comprensión, pero que emerge en cada renglón de los archivos que tú estás a punto de escuchar, los verdaderos expedientes X de Colombia. Esferas sobre bloque de la Armada Colombiana, 1959. La noche parecía tranquila, era 1959 y el calendario marcaba 19 de octubre. Las pequeñas olas estallaban contra el buque y el capitán descansaba en su hamaca. El océano se veía calmado. La serenidad estalló en 1000 pedazos luego de que un sonido metálico y docenas de gritos perturbaran el ambiente. El comandante se levantó con afán. Uno de los marinos más jóvenes le señaló hacia el cielo. Sobre su cabeza, 2 objetos luminosos se elevaban de forma amenazante. El capitán comprendió que se enfrentaba a lo imposible y se dirigió a la base naval de Boca Grande a reportar el incidente. Este informe fue interceptado por el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos y clasificado como confidencial, transformándolo en uno de los documentos secretos más sorprendentes de nuestra historia. Se trata de uno de los avistamientos de ovni más enigmáticos de Colombia. Ocurrió en medio de condiciones meteorológicas que impedían confundir hechos astronómicos con objetos artificiales. La totalidad de los testigos eran militares, y el gobierno de los Estados Unidos no encontró explicación a este fenómeno que desafía nuestro entendimiento de la realidad. Sin embargo, cabe hacerse estas preguntas. ¿Por qué la Fuerza Aérea de los Estados Unidos mantuvo el reporte en secreto? ¿Por qué el incidente no fue publicado por ningún medio de comunicación de la época? ¿Qué vieron los integrantes de la Armada colombiana frente a las costas de Cartagena a fines de 1959? 50 años de misterio. Aunque el avistamiento de esferas de luz por parte de miembros de servicio de inteligencia y ejércitos nos parezca un hecho sorprendente, son un acontecimiento frecuente desde hace miles de años. Antiguas escrituras nos hablan de apariciones sobre los cielos de Grecia durante guerras sangrientas, así como los cruentos episodios de la conquista española de América.
los cuales fueron registrados por cronistas como Francisco López, quien describió la aparición de un ser misterioso que irradiaba luz, a quien identificó como Santiago Mataindios, uno de los apóstoles de Cristo que surgía en medio de las batallas para ayudar a los europeos. López describió a Santiago como un ser blanco que descendía del cielo para acabar con la vida de los indígenas americanos, destruyendo sus tropas y sometiéndolos a la religión católica. Lejos de ser verídicas, estas apariciones fueron una ficción elaborada por los españoles para justificar el genocidio de aztecas, incas y muiscas. Existen avistamientos asombrosos e inexplicables, como los objetos descritos por militares nazis, ingleses y japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, quienes reportaron haberse encontrado con esferas luminosas que perseguían a sus cazas y bombarderos durante operaciones ofensivas. Aunque en la actualidad sus historias han sido olvidadas, la mayoría de avistamientos fueron considerados información clasificada. Sin embargo, hay algunos casos que han salido a la luz gracias a investigaciones independientes. Aunque parezca increíble, el origen y naturaleza de todo esto sigue sin resolverse. Trayectoria similar poseía el grupo de marineros colombianos que reportaron aquellos objetos sobre el cielo del Caribe la noche del 19 de octubre de 1959. Pues aunque la mayoría de las guerras y conflictos de Colombia se han desarrollado en tierra firme, el personal de la Armada contaba con el entrenamiento proporcionado por el ejército norteamericano para enfrentarse a los submarinos nazis que surcaron las aguas del país con la misión de destruir los cargueros que suministraban provisiones y material de intendencia a las tropas que estaban en el frente europeo. La verdadera explicación del fenómeno ocurrido hace más de 50 años sigue siendo un misterio. El avistamiento. Aunque por lo general llueve en octubre, los últimos días de 1959 fueron despejados. El calor era sofocante y la ausencia de vientos y oleajes mantenían a los pescadores serenos. Fue precisamente en medio de estas condiciones climáticas que sucedió el avistamiento. Gracias a la información proporcionada por un expediente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fechado el 20 de octubre de 1959 y desclasificado a mediados de 2015, cabe anotar que, aunque el autor buscó información adicional, aparentemente no existen reportes oficiales en los registros del Ministerio de Defensa colombiano. Según describe el archivo secreto, la embarcación de la Armada se encontraba situada cerca de las islas del Rosario y las costas de Barú. En esta base había muchas embarcaciones y esta fue la que se enfrentó a lo imposible. Cuando sus tripulantes y capitán observaron sobre la cubierta y en dirección oeste un cuerpo luminoso de apariencia extraña que flotaba y se movía lentamente sobre el horizonte. La tripulación pudo darse cuenta de que su forma era circular con centro brillante y que poseía manchas oscuras y un tamaño ligeramente mayor al del planeta Venus. Una descripción breve e increíble, pues para la época era poco probable que existieran artefactos humanos que pudieran quedarse suspendidos en el aire, con un centro brillante y que tuvieran forma circular. Además, el documento describe las condiciones meteorológicas con la etiqueta de visibilidad perfecta, lo que permitió a los testigos afirmar detalles del objeto sin mencionar en ningún momento la presencia de canastillas que pudiesen indicar que se tratase de un globo aerostático. Así pues, se trata de una aparición inexplicable, un misterio que se acrecienta si tenemos en cuenta que el documento menciona la posibilidad de que se haya avistado más de un objeto, lo que resultaría aún más perturbador.
Más allá de estas consideraciones, cabría preguntarse por qué el gobierno norteamericano se interesó en este acontecimiento y por qué lo mantuvo en secreto durante décadas. Esferas del misterio. Al margen de los detalles asombrosos de este avistamiento, existen registros similares, fotografías, videos y pruebas físicas que desafían nuestro entendimiento del universo. Avistamientos como el ocurrido en Texas el 25 de agosto de 1951, cuando 3 profesores que se encontraban reunidos en el patio trasero de la casa de uno de sus colegas fueron sorprendidos por un extraño grupo de luces que atravesaron el cielo. Los profesores, expertos en ingeniería y matemática, descartaron que se tratara de meteoros o estrellas fugaces. Sin embargo, ellos no fueron los únicos que vieron la extraña aparición, ya que 3 mujeres reportaron observar luces intermitentes sobre el pueblo a la misma hora y un joven estudiante logró tomar una foto impresionante en la que pueden advertirse pequeñas esferas voladoras alineadas en forma de V, lo que coincide con el testimonio de los profesores y hasta el día de hoy no tiene explicación alguna. Algunos testigos realizaron sorprendentes declaraciones en las que describieron que los objetos parecían tener el tamaño de un plato y eran de color azul verdoso, fluorescente y mucho más pequeñas que la luna llena que podía verse en el horizonte. Eran absolutamente circulares y volaban en formación sobre una nube fina a unos 610 metros de altura. Las esferas viajaban a más de 970 kilómetros por hora, una velocidad superior a la de un avión comercial contemporáneo. Este es uno de los avistamientos más intrigantes de todos los tiempos y tiene similitud con el de Cartagena en el sentido de que sus testigos eran personas altamente calificadas. Con el pasar del tiempo, el gobierno norteamericano designó al teniente Edward para investigar el origen de los avistamientos en Texas y la posibilidad de que se tratara de un fenómeno que pusiera en peligro la seguridad nacional. Viajó a Texas, donde obtuvo una copia de las fotografías y entrevistó a los catedráticos y a los ciudadanos que atestiguaron haber observado las luces. La conclusión del teniente fue que los testigos habían visto a un tipo de pájaro llamado chorlito en su migración anual y que parecía brillar con luz propia, gracias a la potencia de media docena de luces de vapor que habían instalado en las afueras de ese lugar desde 1950. Frente a esta explicación, varios científicos de la Universidad de Texas se mostraron en desacuerdo, especialmente uno de ellos, quien había observado las luces y afirmó: «Tengo bastante experiencia cazando y no conozco ningún pájaro que pueda ir tan rápido como eso». El mismo teniente escribe: «No eran pájaros, no eran luz refractada, pero no eran naves espaciales». Extrañamente, los profesores de Texas y los marinos colombianos tuvieron tiempo suficiente para detallar los objetos cuyas descripciones guardan una insólita similitud, pues en ambos casos se trataba de esferas de luz que brillaban intensamente. ¿De qué fenómeno habla el teniente y por qué se mantiene en secreto? Se trata de un fenómeno similar al observado por los miembros de la Armada colombiana. ¿Por qué se nos niegan documentos que podrían acabar con el misterio? Lo cierto es que tanto el avistamiento de Cartagena como las luces en Texas son fenómenos que no tienen explicación. Rayos de plasma y otras anomalías de la naturaleza. Misterio similar sucedió en Nuremberg, Alemania, el 14 de abril de 1561, cuando aparecieron una gran cantidad de objetos que causaron pánico entre sus habitantes.
según docenas de informes y documentos históricos en los que se relata cómo extrañas formas esféricas, cilíndricas y de cruz surgieron al amanecer, emitiendo brillos artificiales y volando de forma autónoma, errática e independiente. Descripción sorprendente que fue analizada por el célebre psicoanalista Carl Gustav en su tratado de cosas que se ven en el cielo, publicado en 1958. En él plantea que los ovnis son un símbolo del peligro de la vida moderna para los individuos. Los testigos afirmaron que el fenómeno tuvo una duración aproximada de 1 hora. Entre las esferas fue visible una figura alargada, similar a una gran lanza negra, interpretada como una advertencia divina por parte de los más devotos. En ninguno de los casos los testigos afirmaron haber escuchado ruidos o silbidos. Cabe resaltar que la anomalía de Cartagena fue visible con nitidez y durante el tiempo suficiente para que la tripulación reportara que poseía manchas negras, las cuales eran perceptibles en medio de la luz anaranjada que emitía de forma constante. En términos generales, este tipo de manifestaciones han sido explicadas por escépticos que proponen que dichas esferas de luz son el producto de uno de los fenómenos naturales más sorprendentes de la naturaleza, los rayos bola o rayos globulares. Se trata de estructuras eléctricas luminosas de forma esférica que surgen en medio de tormentas eléctricas de gran magnitud. Su volumen varía según los observadores, desde el tamaño de una manzana hasta el de un automóvil. Numerosos testigos han descrito que estos fenómenos suelen comportarse como si estuvieran provistos de conciencia, pues descienden desde el cielo y flotan lentamente sobre el suelo, en un lugar específico antes de desaparecer. Incluso existen casos en los que las esferas han seguido e impactado a automóviles, seres vivos e instalaciones eléctricas. El explorador ruso Vladimir, que en su libro narra cómo, cuando se encontraba en un bosque, vio una esfera de luz de color blanco mate que medía entre 20 y 30 centímetros. La bola se iba moviendo muy cerca del suelo, cruzando árboles y arbustos sin entrar en contacto con ellos, hasta que se ubicó a unos 10 metros de él y desapareció. A pesar de que la ciencia ha aceptado que no se trata de un invento o una alucinación colectiva, aún no existe una explicación aceptada sobre el origen de estas manifestaciones. Asimismo, existen teorías como la del profesor Peter de la Universidad de Stanford, que sugiere que los rayos bola podrían ser portales que descargan energía desde otros universos, lo que implicaría que podrían ser portales interdimensionales. Una explicación algo traída de los cabellos, pero que sigue circulando en Internet y revistas especializadas. Tampoco es posible aseverar que los objetos observados por los tripulantes de la Armada fueran rayos bola, pues, como ya hemos mencionado, según el reporte, esa noche no hubo tormentas o nubosidades en la zona. De igual manera, la luz se mantuvo suspendida y no descendió al nivel del mar o sobre el casco de la embarcación. Explicaciones sin sentido. Una vez eliminada la hipótesis de la esfera de plasma, podemos concentrarnos en la explicación propuesta por los oficiales norteamericanos. La presencia de un satélite artificial en los cielos del Caribe desde su aparición. Los satélites artificiales han confundido a los amantes de la astronomía, produciendo avistamientos errados. Los satélites artificiales son objetos de fabricación humana que se colocan mediante cohetes en la órbita de la Tierra y se emplean para retransmitir señales de telecomunicaciones, monitorear el clima, en fin. El momento más propicio para verlos es 2 horas después del atardecer y 2 horas antes del amanecer, debido
a que la penumbra facilita su ubicación en noches despejadas. Aunque es posible que el ovni avistado en Colombia en 1959 haya sido un satélite, al confrontar las fechas y registros, esta teoría comienza a tambalear, pues el primer satélite artificial puesto en órbita por el hombre fue el Sputnik 1, lanzado con éxito por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957. Aparte de este satélite, los norteamericanos lograron poner en órbita un artefacto de comunicaciones de tamaño reducido, nombrado con el código de Alfa 1, en enero de 1958. Así pues, la cantidad de satélites artificiales en servicio para 1959 era menor a una docena, y las probabilidades de ser observados desde un buque en movimiento frente a las costas de las Islas del Rosario eran mínimas, lo cual nos lleva a concluir que los sucesos de aquel instante son un enigma que solo pueden ser clasificados como el avistamiento de un objeto volador no identificado, un ovni, que todavía no podemos explicar ni entender, un suceso que se mantuvo oculto por más de 50 años entre los archivos del gobierno de los Estados Unidos y cuyos detalles han quedado borrados con el tiempo. Se transforma en un verdadero expediente X colombiano. ¡Hey, amigos! Este ha sido un aparte del fascinante libro Expedientes X Colombia, del antropólogo y escritor Esteban Cruz Niño. Esta información eres libre de creer o no creer. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Gracias por estar ahí. Un gran abrazo para ti. ¡Ey! De corazón. Bendiciones.